Puede haber mentido el empresario Víctor de Aldama, que acusa ahora también al PSOE de haberse repartido hasta 4 millones de euros en comisiones a cambio de amañar la adjudicación de varias obras públicas. ¿Puede haber mentido? Por supuesto, puede haber mentido. Ahora, eso no es lo mismo que decir, como sostienen, y da la sensación que lo hacen un poco a la desesperada, como sostienen desde la Moncloa o desde el Partido Socialista. Ellos sostienen que ya nada de lo que diga tiene ninguna credibilidad. Por ejemplo, las imágenes que se han ido publicando demuestran que, pese a lo que dijo en su día la portavoz socialista, Aldama sí estuvo en la sede nacional del PSOE. Pese a lo que dijeron varios ministros, con risitas extemporáneas de por medio, hemos visto y finalmente han tenido que reconocer que Aldama sí colaboró con la Guardia Civil. E incluso pese a lo que dijo el propio Sánchez, que no conocía a Aldama, pues finalmente apareció una foto con él. Y eso no significa, al menos no necesariamente, que la portavoz del PSOE, los ministros e incluso el propio Sánchez mientan siempre y en todo lugar. Pero es que eso de que las denuncias, incluida la de hoy ante el Supremo, eso de que no tienen ninguna credibilidad, es que también se desmonta, sin ir más lejos, con la propia imputación de Ábalos. Esa imputación solo es posible porque un juez de la Audiencia Nacional primero y otro del Supremo después han considerado cuanto menos verosímiles algunas de las denuncias de Aldama. Entre otras cosas porque se autoinculpa del delito de haber corrompido a miembros del gobierno. O sea, de que eso de que no sirve nada de lo que diga, parece que no lo tienen muy en cuenta esos jueces, porque no es así. El exministro, por cierto, el exministro Ábalos, que en su estrategia de defensa judicial ahora coincide milimétricamente con su sucesor, con Óscar Puente. En su declaración de la semana pasada ante el juez, Ábalos, lo recordarán, dijo que él, por supuesto, que no tenía nada que ver con las modificaciones para aumentar el presupuesto de varias obras adjudicadas previamente. Porque, esto es lo que le dijo Ábalos al juez, eso era algo muy complicado y esas modificaciones las tenían que hacer los técnicos. Ellos eran los que decidieran, los que deciden en ese tipo de modificaciones. Bueno, ¿y cómo creen que ha defendido hoy Óscar Puente a su sucesor? Exacto, con el mismo argumento. En esas modificaciones firmadas por Ábalos, siempre para aumentar el presupuesto de esas obras públicas, seguro que no tuvo nada que ver Ábalos. Lo dice ahora también Óscar Puente porque el argumento es el mismo. Esos cambios solo dependen de los técnicos. Qué curioso. Qué curioso porque cuando la Moncloa trataba de circunscribir lo que para la Guardia Civil era una organización criminal que se infiltró en varios ministerios, cuando trataba de circunscribirlo a Ábalos, Óscar Puente decía que era una clara irregularidad, por ejemplo, que los contratos de las mascarillas se duplicaran en cuestión de minutos. Ahora que hay que salvar al soldado Ábalos, le parece lo más normal si esas modificaciones se hacen en obras públicas también modificadas para que cuesten más. ¿Qué habrá pasado entre medias en ese cambio de estrategia en la Moncloa? Entre medias de tantas declaraciones judiciales. De esta última, de la de Víctor de Aldama, vamos a hablar en los próximos minutos. Saben que ha comparecido ante el Tribunal Supremo. Ese era el momento en el que Aldama, el empresario que se ha autoinculpado, como decíamos, de haber corrompido, del delito de haber corrompido a miembros del gobierno, decía ese era primero el momento, este ya el momento en el que salía del alto tribunal, donde, entre otras cosas, ha asegurado que repartió hasta 4 millones de euros en comisiones ilegales, comisiones que se habrían repartido por la modificación del presupuesto de algunas de esas obras públicas, por amañar la adjudicación de esas obras públicas, 4 millones, hasta 4 millones de euros que se habrían repartido el exministro Ábalos, su asesor Koldo García y también, esta es la novedad que ha incluido en su declaración Víctor de Aldama, también un porcentaje de esas comisiones ilegales, de esas mordidas, habría ido a parar al Partido Socialista. Vamos a saludar a Jesús Villegas. Magistrado, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, un placer. Magistrado, placer es nuestro, que nos suele ayudar a entender el contexto, a situar en su contexto este tipo de declaraciones. En la que ha hecho hoy Víctor de Aldama ante el juez del Supremo, ha esgrimido como prueba, por ejemplo, un texto manuscrito en el que aparecerían con la letra de Koldo García, el asesor del ministro Ábalos, algunas de las obras que, según Aldama, se habrían adjudicado con ese amaño a cambio de las mordidas. Ha mostrado también alguna captura de su móvil. La pregunta, magistrado, es ¿qué valor probatorio tienen ese tipo de indicios que ha puesto encima de la mesa del Tribunal Supremo Víctor de Aldama? Muy interesante, es un asunto que ya lo hemos tratado varias veces. Lo primero que hemos de dejar bien claro, siendo repetitivo, es que en el derecho español hay libertad de apreciación de pruebas. Para probar un determinado hecho no hay una prueba preestablecida. Como hemos dicho en otras ocasiones, no tiene necesariamente que ser una grabación, un texto escrito, una declaración testifical. En principio hay libertad. Establecida esta premisa, vamos a ver qué diferente valor probatorio pueden tener estos elementos que usted acaba de mencionar. En primer lugar, un texto manuscrito. Cuando los jueces nos encontramos en nuestro trabajo habitualmente con esto, ¿qué hacemos? ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Pues muy bien, en estos supuestos lo que suele hacerse es una prueba pericial, un informe de expertos calígrafos que analizan si efectivamente esa caligrafía se corresponde a la persona a la que se atribuye o no. ¿Y cómo se hace esto? Con lo que se denomina un cuerpo de escritura. Cuando nosotros queremos hacer el cotejo entre el texto escrito y la persona a la que se atribuye, pues a esa persona, en unas determinadas condiciones procesales para que tenga la máxima seguridad, se le hace escribir varios textos, varias líneas, varias frases, y entonces ya los expertos analizan si existe correspondencia o no. Por lo tanto, esto se hace con una